el bombardero más peligroso de la Segunda Guerra Mundial. En la primavera del año 1945, el aire en un aeródromo avanzado en Bélgica olía a humo, aceite y nervios. El suelo estaba cubierto de barro. Los mecánicos corrían entre las sombras de los bombarderos B-26 Marauder, y el rugido de los motores resonaba como una advertencia del infierno. En medio de aquella línea de aviones, uno destacaba entre todos los demás, no por su tamaño ni por su brillo metálico, sino por su piel herida. Estaba cubierto con más de 1000 remiendos, que sellaban agujeros de metralla, balas y fragmentos de artillería antiaérea. Los hombres del Escuadrón 449 lo llamaban con un respeto supersticioso: Flak Bait. Ese día, aquel avión estaba a punto de escribir una página inmortal en la historia. Sería su misión número 200. Ningún otro bombardero estadounidense había sobrevivido tanto. Los mecánicos sabían que ese aparato era un milagro que no debía existir. Había regresado ardiendo, con motores destrozados, con agujeros en las alas por donde podía pasar un brazo, y aún así siempre había vuelto. Y mientras los hombres del escuadrón revisaban cada remache, cada manguera, cada válvula, el silencio se mezclaba con la superstición. Todos se preguntaban si aquella sería, por fin, la última misión de la bestia invencible. El comandante del grupo, el coronel John Samuel, observaba el avión con una mezcla de orgullo y ansiedad. Había elegido personalmente al Flak Bait como su nave guía para liderar la incursión sobre Alemania. Nadie discutía su decisión, pero todos sabían lo que significaba. Si había un aparato destinado a regresar cubierto de metralla, era ese. Y si había una tripulación capaz de sobrevivir al infierno, era la suya. A su lado, el copiloto repasaba los mapas y coordenadas de los objetivos. La orden era clara: golpear con precisión y volver vivos, si la suerte seguía del mismo lado que en las 199 misiones anteriores. Mientras los motores comenzaban a rugir, el viento agitaba las lonas de los refugios y la tensión cortaba el aire. Pero la historia de aquel monstruo de acero no había comenzado en Bélgica, sino 6 años antes, en una fábrica de Maryland, cuando la guerra aún no había devorado al mundo. En marzo del año 1939, cuando la amenaza de un conflicto con Alemania era cada vez más real, el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos lanzó una convocatoria urgente. Necesitaban un nuevo bombardero medio, de 2 motores, capaz de volar más rápido, más lejos y con mayor carga que cualquier modelo anterior. Las propuestas llegaron de gigantes como Douglas, Stearman y North American, pero fue la Glenn L. Martin Company la que presentó el proyecto que cambiaría la aviación militar. Su ingeniero, un joven de apenas 26 años, llamado Peyton M. Magruder, diseñó un modelo revolucionario, el modelo 179, que sería conocido como B-26 Marauder. El ejército quedó impresionado. En agosto de aquel mismo año, sin esperar siquiera un prototipo, firmó un contrato para producir más de 200 ejemplares. Era una apuesta a ciegas, un avión que solo existía en los planos. Pero Estados Unidos se preparaba para una guerra que exigía decisiones audaces, y el nombre de Martin pronto se asoció con la promesa del poder aéreo moderno. El diseño del Marauder era ambicioso. Su fuselaje metálico de ala alta medía casi 18 metros de largo, con una envergadura de más de 21 metros. Pesaba más de 16 toneladas y era impulsado por 2 motores radiales Pratt & Whitney R2-1800, capaces de generar más de 2000 caballos de potencia cada uno. Con semejante fuerza, el avión podía alcanzar velocidades superiores a los 450 km por hora, una cifra impresionante para un bombardero medio de la época. El presidente Franklin Delano Roosevelt, al anunciar su famoso plan de construir 50.000 aviones, multiplicó los pedidos de Marauders. En cuestión de meses, el número total encargados superó los 900. Y sin embargo, nadie sabía cómo volaría. No existía un prototipo funcional, ni datos de estabilidad, ni experiencia en el manejo de un aparato tan pesado y veloz.
El primer vuelo tuvo lugar el 25 de noviembre del año 1940, pilotado por el experimentado William K. Ebel. Aquella jornada parecía marcar el nacimiento de una leyenda. La prensa lo llamó el milagro de Martin, y las fotografías del elegante bombardero circularon por todos los periódicos. Pero bajo el brillo de los titulares se ocultaba un problema que pronto costaría vidas. El B-26 Marauder tenía alas pequeñas para su peso, y eso lo convertía en un monstruo impredecible al aterrizar. Su velocidad mínima era tan alta, cerca de 220 km por hora, que muchos pilotos novatos lo consideraron ingobernable. Bastaba un error en la aproximación para que el avión se desplomara sin aviso. Al principio, las autoridades minimizaron los accidentes, apenas un par de incidentes en el primer año. Pero cuando Estados Unidos entró oficialmente en la guerra, la realidad se volvió imposible de ocultar. En la base de MacDill Field, en Florida, comenzó la pesadilla. En un solo mes, más de 15 aviones se estrellaron durante el entrenamiento. Los rumores se expandieron como pólvora entre los pilotos. El Marauder era un avión maldito. En los barracones se repetía una frase que helaba la sangre: uno al día en la bahía de Tampa. Las tripulaciones lo apodaron Widowmaker, el hacedor de viudas, o Flying Coffin, el ataúd volador. Nadie quería pilotarlo. El asunto llegó hasta el Congreso. En el año 1942, el senador Harry S. Truman, entonces presidente del Comité Especial del Senado para la Investigación de Programas de Defensa, exigió una respuesta. ¿Por qué se estrellan tantos B-26?, preguntó con frialdad a los representantes de Martin. La conclusión fue dura. Las alas eran demasiado cortas, el diseño demasiado arriesgado. Truman advirtió que si no se corregía el error, el contrato sería cancelado. La compañía reaccionó con una rapidez casi desesperada. Alargaron el ala en más de 1,5 metros, reforzaron la estructura, instalaron motores más potentes y añadieron blindaje y armamento pesado. Aún así, el avión siguió exigiendo manos expertas y nervios de acero. Solo los pilotos mejor entrenados lograban dominarlo. Pero quienes lo conseguían empezaban a descubrir su verdadero poder: una máquina rápida, resistente y letal. El Marauder no esperó a que sus defectos fueran completamente resueltos. Fue enviado al combate de inmediato. En febrero del año 1941, los primeros aparatos llegaron al Pacífico para sustituir al envejecido Douglas B-18 Bolo. Su estructura alada contenía 2 compartimientos de bombas capaces de cargar más de 2,5 toneladas de explosivos, aunque rara vez llevaban tanto peso. Hacerlo reducía su alcance drásticamente. En la práctica, el compartimiento trasero se usaba como depósito adicional de combustible, lo que permitía operar en misiones de largo alcance. El armamento era formidable: 11 ametralladoras Browning de 12,7 milímetros distribuidas en la proa, el vientre, las torretas dorsal y de cola. Era un nido de fuego volante. Algunos de los primeros modelos incluso llevaban un soporte para lanzar torpedos, una idea que pronto se abandonó por su ineficacia. En el verano del año 1942, 4 Marauders del Escuadrón 69 fueron desviados hacia un destino inesperado: la isla de Midway. Debían enfrentarse a la flota japonesa en el momento más crítico de la guerra en el Pacífico. Despegaron bajo un cielo cubierto de nubes, localizaron los portaaviones enemigos y lanzaron sus torpedos, pero ninguno alcanzó el blanco. Aún así, derribaron cazas y ametrallaron cubiertas enemigas, dejando su huella en la batalla que cambiaría el rumbo del conflicto. Aunque su reputación seguía siendo mala, los pilotos más experimentados comenzaron a apreciar su resistencia. Un Marauder podía recibir impactos que habrían destrozado cualquier otro avión y seguir volando. La clave estaba en conocer su carácter, mantener siempre más de 240 km por hora en el aterrizaje y no dudar nunca. Con disciplina, el ataúd volador se transformaba en un caballo de guerra. Mientras los B-26 luchaban en el Pacífico, más y más unidades eran entregadas a los distintos frentes.
Donde peleaban los estadounidenses, allí rugía el Marauder. Pronto llegaría su hora en Europa, donde se ganaría otro nombre, no por su peligro, sino por su implacable valor. Pero esa sería otra parte de la historia. A finales del año 1942, el sonido de los motores Pratt & Whitney resonaba en los cielos del norte de África. Los B-26 Marauder habían sido asignados a una nueva misión: apoyar la invasión aliada de los territorios controlados por las fuerzas del Eje en el continente africano. Era la Operación Torch, una de las campañas más arriesgadas y decisivas de toda la guerra. 3 grupos de bombardeo estadounidenses, recién trasladados desde Inglaterra, desplegaron sus aviones en pistas improvisadas del desierto, rodeadas de arena, viento y calor abrasador. Los mecánicos trabajaban bajo el sol implacable, cubiertos de polvo, mientras los pilotos repasaban las rutas sobre el mapa con una mezcla de nerviosismo y resignación. Nadie olvidaba la fama del Marauder. Seguía siendo un avión traicionero, difícil de aterrizar y exigente hasta el extremo. Pero en África no había tiempo para temores. El 11 de noviembre comenzó el fuego. Los B-26 se lanzaron contra depósitos, concentraciones de tropas y columnas de suministros enemigos en Argelia y Túnez. Durante las primeras semanas fueron empleados en ataques a baja altura, casi rozando el suelo. La táctica era suicida. Volar tan bajo permitía apuntar con precisión, pero también convertía al bombardero en blanco fácil para la artillería antiaérea. Los cazas enemigos esperaban en emboscada, y cada misión costaba vidas. Los informes eran devastadores: enormes pérdidas y pocos resultados. Los mandos aliados comprendieron que aquella estrategia era insostenible. Se ordenó un cambio radical. Los Marauders pasarían a atacar desde altitudes medias, entre 3 y 4.000 metros, donde podían aprovechar su velocidad y resistencia. Fue un punto de inflexión. Las pérdidas disminuyeron, la eficacia aumentó, y los pilotos comenzaron a hablar con respeto de la máquina que antes temían. Al finalizar la campaña del norte de África, los 3 grupos de bombarderos habían volado más de 1.500 misiones y perdido 80 aviones. Las cifras eran duras, pero el aprendizaje fue invaluable. Los técnicos mejoraron los procedimientos de mantenimiento, los instructores enseñaron nuevas maniobras de aproximación, y el ejército empezó a ver en el B-26 algo que no esperaba: un bombardero preciso, rápido y cada vez más fiable. Durante los meses siguientes, los Marauders participaron en los ataques sobre Sicilia y la península italiana, abriendo paso a las tropas aliadas. Desde los aeródromos de Pantelleria, Cerdeña y luego de Foggia, salían escuadrillas enteras para destruir puentes, ferrocarriles y posiciones fortificadas. Los pilotos ya no lo veían como una maldición. Quienes aprendían a manejarlo con firmeza decían que era el bombardero más estable del cielo cuando se dominaba su carácter. En uno de aquellos días de verano, el mariscal del aire británico Sir John Slessor, subcomandante de las fuerzas aéreas aliadas en el Mediterráneo, observó con asombro la precisión de los ataques estadounidenses. Escribió después en su informe una frase que se haría legendaria: la precisión asombrosa de los grupos de bombarderos medios, especialmente los Marauder. Creo que el 42º grupo en Cerdeña es probablemente la mejor unidad de bombardeo diurno del mundo. El nombre del Marauder comenzaba a limpiarse. En Inglaterra, la prensa militar ya no hablaba del ataúd volador, sino del bombardero que regresaba contra todo pronóstico. Su velocidad, superior a la de otros modelos de su clase, lo hacía más difícil de interceptar por los cazas enemigos. Su estructura, reforzada con blindaje adicional, resistía impactos que habrían partido en 2 a otros bombarderos medios como el B-25 Mitchell. A comienzos del año 1943, los primeros grupos equipados con B-26 llegaron a Gran Bretaña para integrarse en la 8ª Fuerza Aérea, cuya misión era bombardear objetivos estratégicos en la Europa ocupada. En el frío y la niebla de los aeródromos de East Anglia, los pilotos entrenaban día y noche, aprendiendo a volar en formación cerrada y a manejar la potencia brutal de los motores radiales.
El 23 de mayo realizaron su primer ataque importante, una incursión sin escolta sobre una central eléctrica en Holanda. Era un golpe de audacia y de confianza, pero la suerte no estuvo de su lado. Los 11 bombarderos que participaron fueron interceptados por cazas Focke-Wulf FW-190 y aniquilados por completo. Ninguno regresó. Fue un golpe devastador. Los mandos británicos, horrorizados por las pérdidas, ordenaron suspender los ataques a baja altitud y reorganizar la táctica. Lejos de significar el fin del Marauder, aquel desastre marcó el inicio de su madurez. En los meses siguientes, las escuadrillas adoptaron la táctica de ataques a media altura, con escolta de cazas y bombardeo en formación cerrada. Los resultados fueron espectaculares. Las bombas caían con una precisión que sorprendió incluso a los observadores enemigos. En los informes de inteligencia alemanes se comenzó a mencionar al B-26 como el martillo de precisión de los aliados. Las misiones sobre Francia, Bélgica y los Países Bajos se multiplicaron. El sonido de sus motores se convirtió en una amenaza constante sobre los cielos ocupados. A medida que avanzaba el año 1943, el bombardero que había sido temido por sus propios pilotos se transformaba en uno de los instrumentos más eficaces de la ofensiva aliada. Pero entre todos los Marauder que surcaban Europa, uno comenzó a destacar. Su fuselaje estaba cubierto de cicatrices, su pintura se pelaba, pero su reputación crecía con cada misión. Su número de serie era 41-31173. Su nombre, Flak Beit. Nació en una fábrica de Maryland, cruzó el Atlántico en la primavera del año 1943 y llegó al aeródromo de Rotham, en Inglaterra. Allí lo recibió el Escuadrón 449, perteneciente al Grupo 322 de la Octava Fuerza Aérea. Su piloto, el teniente James J. Farrell, decidió bautizarlo con el apodo de su perro en casa, Flea Beit, cebo para pulgas, pero cambió pulgas por flak, el término inglés para la artillería antiaérea. Era un nombre mitad broma, mitad presagio. El 16 de agosto emprendió su primera misión, atacar una base de cazas alemana en territorio francés. Fue un éxito sin pérdidas, y el joven Farrell comenzó a confiar en su máquina. Sin embargo, pronto descubriría que su nombre no era casualidad. En casi cada salida, el avión regresaba a duras penas, agujereado por la metralla, con cables cortados y vidrios destrozados. Los técnicos contaban que podían escuchar el silbido del viento a través de los agujeros del fuselaje cuando el avión aterrizaba. El propio Farrell recordaría años después: nos alcanzaban siempre, siempre, pero seguíamos volviendo. A finales de septiembre, durante una misión sobre Francia, un caza Messerschmitt Me-109 disparó un proyectil de 20 milímetros que atravesó la nariz del avión y explotó detrás del panel de instrumentos. El bombardero quedó herido. El bombardero resultó lesionado. Los indicadores se apagaron, pero el piloto consiguió mantener el control y llevarlo de vuelta a la base. Flak Beit regresó, una vez más. Los hombres del escuadrón comenzaron a mirarlo con una mezcla de miedo y respeto. Algunos decían que estaba embrujado, otros juraban que tenía alma. Aquel avión no debía seguir volando, pero lo hacía. Cada vez que salía, alguien murmuraba en voz baja: «Volverá porque siempre vuelve». En los meses siguientes, el Marauder participó en decenas de ataques sobre aeródromos, depósitos de combustible y líneas ferroviarias. Los proyectiles enemigos lo alcanzaban sin cesar, pero su estructura resistía. En los registros del grupo se contaban ya más de 50 misiones. Nadie creía que sobreviviría al invierno, pero lo hizo. Y cuando el año 1944 se acercaba, el destino de Europa estaba a punto de decidirse. En Inglaterra, los hangares se llenaban de actividad febril. Se preparaba una invasión que cambiaría el curso de la historia. Y entre los cientos de bombarderos alineados para el asalto, uno destacaba una vez más por sus cicatrices, su historia y su leyenda creciente: el Flak Beit, el avión que se negaba a morir.
El invierno del año 1943 había sido implacable sobre los aeródromos ingleses. La lluvia convertía las pistas en ríos de barro, el viento del Canal de la Mancha azotaba los hangares y los hombres del Escuadrón 449 trabajaban día y noche preparando a sus aviones para lo que todos sabían: una operación que cambiaría el destino de Europa. El Flak Bait seguía allí, con sus 1000 cicatrices y su fama que ya corría por los pasillos de los cuarteles. Nadie podía creer que aquel aparato siguiera volando después de tantas misiones. Los técnicos habían sustituido piezas incontables veces. El fuselaje era un mosaico de placas nuevas y viejas. Los cables estaban reforzados con soldaduras improvisadas. Y aún así, cada vez que se encendían los motores, el rugido del avión parecía desafiar a la muerte. A comienzos de enero del año 1944, el 9º Ejército Aéreo asumió el control de las operaciones tácticas en el frente occidental. El Grupo 322, al que pertenecía el Flak Bait, pasó a formar parte de esta nueva fuerza, que tenía una misión distinta: preparar el camino para la futura invasión aliada del continente. El papel de los Marauder sería destruir puentes, ferrocarriles, nudos de carreteras y depósitos de combustible, debilitando el sistema logístico enemigo antes del desembarco. El ritmo de operaciones se intensificó. Los bombarderos despegaron casi cada día, enfrentándose a un clima impredecible, a la artillería antiaérea y a los cazas alemanes que patrullaban el cielo sobre Francia. Las tripulaciones vivían en tensión constante, con apenas horas de descanso entre misiones. Sin embargo, el Flak Bait parecía alimentarse de la guerra. Su nombre aparecía una y otra vez en los informes de misión, siempre con la misma nota. Regresó con daños, pero operativo. A finales de marzo, durante una incursión sobre un depósito de municiones cerca de Rouen, una explosión cercana lanzó fragmentos de metralla que perforaron ambos motores y destrozaron parte del timón. El avión perdió altura rápidamente, pero el piloto James Farrell mantuvo el control. Logró estabilizar la máquina y regresó a la base volando a duras penas, con una hélice inmóvil. Los mecánicos, al verlo aterrizar, creyeron que era su último vuelo. Sin embargo, después de semanas de reparación, el bombardero volvió a los cielos. En la primavera, la atmósfera en Inglaterra se volvió eléctrica. Los movimientos de tropas aumentaban, los convoyes llenaban los puertos, y los oficiales hablaban en voz baja de una fecha que se acercaba. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que se preparaba la invasión de Normandía. El Flak Bait, con más de 80 misiones cumplidas, fue asignado para participar en las operaciones previas al día D. Entre mayo y los primeros días de junio, sus objetivos fueron precisos y letales: líneas ferroviarias, carreteras estratégicas, concentraciones de artillería y baterías costeras. Cada día regresaba con nuevos impactos, pero sin faltar nunca a su cita con el regreso. Los hombres del grupo empezaron a decir que aquel avión no era de metal, sino de voluntad. La madrugada del 6 de junio del año 1944, la radio del grupo anunció la orden más esperada: comenzaba la Operación Overlord. A primera hora, los bombarderos del Grupo 322 despegaron para atacar las defensas alemanas que protegían las playas de Normandía. El Flak Bait participó en 2 misiones ese mismo día. En la primera, golpeó una batería costera que amenazaba el desembarco. En la segunda, lanzó su carga sobre un puente ferroviario para impedir el avance de los refuerzos enemigos. En ambas ocasiones fue alcanzado por fragmentos de metralla, pero completó sus bombardeos y volvió. El cielo aquel día era un infierno. Centenares de aviones cruzaban el canal, mientras las nubes se teñían de fuego. Las explosiones se oían incluso en los aeródromos ingleses. El Flak Bait aterrizó con un agujero del tamaño de una cabeza humana en el ala izquierda y con el tren de aterrizaje a punto de colapsar. Aún así, la tripulación sonrió al tocar tierra. Habían cumplido su deber. Después del desembarco, los Marauder continuaron su ofensiva diaria, apoyando a las tropas que avanzaban hacia el interior de Francia. Los objetivos se multiplicaban: fábricas, puentes, convoyes,
depósitos de combustible. Los alemanes, desesperados, reforzaban su artillería antiaérea, y los cielos se convertían en una red mortal de fuego. Pero el Flak Beit parecía inmortal. En julio del año 1944, el teniente Farrell y su tripulación fueron relevados tras completar su ciclo de combate. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Muchos de sus compañeros no tuvieron la misma suerte. En su lugar, el mando asignó a un nuevo piloto, el teniente Graydon K. Eubank, quien solo permaneció un breve tiempo antes de ser reemplazado por el teniente Henry Bossart. Los hombres bromeaban diciendo que el avión elegía a sus propios pilotos. Mientras tanto, la guerra avanzaba rápidamente. Las tropas aliadas rompieron el frente alemán y comenzaron su avance a través de Francia. En agosto, el Grupo 322 trasladó sus operaciones a un aeródromo en Beauvais-Tillé, al norte de París. Desde allí, el Flak Beit participó en las misiones que acompañaron la liberación del país. Bombardeó cruces de carreteras, columnas blindadas y depósitos de suministros. Cada salida parecía una nueva prueba para el bombardero y su tripulación. Una tarde de septiembre, durante un ataque sobre un nudo ferroviario cerca de Luxemburgo, un proyectil de artillería antiaérea explotó justo debajo del avión. La onda expansiva arrancó parte del revestimiento del fuselaje y destruyó los cables de control del timón. El teniente Bossart, con las manos ensangrentadas y los instrumentos temblando, logró mantener la nave estable. Sin sistemas hidráulicos y con un motor incendiado, consiguió regresar a la base. Los mecánicos contaron más de 200 impactos en la estructura. Los hombres comenzaron a hablar del Flak Beit como de un ser vivo. Le daban palmadas en el fuselaje antes de despegar, le hablaban como a un camarada. Para ellos, aquel avión era un símbolo de supervivencia. Había regresado tantas veces del infierno que se convirtió en un talismán. Algunos incluso se negaban a volar en otro aparato si había lugar en él. El otoño llegó, y con él la resistencia alemana se volvió más desesperada. Las ciudades eran bombardeadas sin descanso, y los aliados avanzaban hacia la frontera. El Flak Beit seguía en el aire, ahora con más de 140 misiones a sus espaldas. Su pintura original casi había desaparecido, sustituida por remiendos y marcas de reparación. Cada una de ellas contaba una historia: un motor incendiado, una ráfaga de metralla, una fuga de combustible que casi les cuesta la vida. El 16 de diciembre del año 1944, el enemigo lanzó su última gran ofensiva, la Batalla de las Ardenas. El frío era insoportable, las nieves cubrían los campos y los bombarderos despegaron una y otra vez para atacar los puentes y las carreteras que utilizaban las divisiones enemigas. Durante aquellas semanas, el Flak Beit sufrió algunos de sus peores daños. Más de 700 impactos de fragmentos en una sola misión. El operador de radio, McDonald Darnell Jr., recordaría más tarde: todos teníamos miedo de ese maldito avión, pero siempre nos devolvía a casa. Pese a todo, siguió volando. Ni el invierno, ni el fuego antiaéreo, ni los cazas pudieron destruirlo. En los primeros meses del año 1945, cuando las tropas aliadas ya avanzaban hacia el corazón de Alemania, el Flak Beit se preparaba para alcanzar una marca que ningún otro bombardero estadounidense había logrado: 200 misiones de combate. Y así, el 30 de marzo del año 1945, en un aeródromo belga cubierto de barro, el avión más herido y más temido del escuadrón rodaba una vez más hacia la pista. Su objetivo, los alrededores de Magdeburgo. Su destino, el récord imposible. Su nombre, Flak Beit, el bombardero que ni la guerra pudo destruir. La madrugada del 30 de marzo del año 1945, la base aérea de Leculó, en Bélgica, despertó bajo una lluvia fina y un silencio inquieto. El aire estaba helado, y los hombres del Escuadrón 449 se movían entre los bombarderos con pasos lentos y rostros tensos. Aquel no era un día cualquiera. En una de las pistas,
el Flak Bait esperaba su turno para despegar. El reloj marcaba las primeras luces del amanecer, y todos sabían que ese vuelo marcaría un hito sin precedentes, su misión número 200. El comandante del grupo había decidido que ese avión encabezaría la formación hacia su objetivo, la ciudad alemana de Magdeburgo, donde aún resistían centros logísticos y nudos ferroviarios vitales para el enemigo. Era el corazón del territorio enemigo, protegido por baterías antiaéreas y una nube de cazas dispuestos a defenderlo hasta el final. Pero el Flak Bait había visto cosas peores y siempre había regresado. Los mecánicos realizaron las últimas comprobaciones. Revisaron las bombas en los compartimentos, ajustaron los cañones Browning de 12,7 milímetros y sellaron las líneas de combustible. Algunos de ellos habían trabajado en ese mismo avión durante meses, y aquella mañana, antes de que los motores rugieran, colocaron discretamente la mano sobre el fuselaje ennegrecido por el humo. Era una costumbre que se había vuelto casi un ritual, tocarlo para desearle suerte. El capitán Henry Bossart, ya convertido en su piloto habitual, se ajustó las correas del asiento mientras su copiloto repasaba los instrumentos. Sabían que aquel vuelo no sería fácil. La ruta cruzaba territorio densamente defendido, y las órdenes eran precisas: destruir los talleres y estaciones de reparación ferroviaria al sur de la ciudad. A las 6 en punto, los motores Pratt & Whitney R2 1800 comenzaron a rugir con un bramido profundo. El avión rodó hacia la pista, se elevó en el aire húmedo y desapareció entre las nubes. A medida que la formación cruzaba el Rin, las señales del radar advertían de la concentración de fuego enemigo. Los cazas aliados que escoltaban a los Marauder comenzaron a enfrentarse a los últimos interceptores enemigos, mientras las baterías antiaéreas alemanas abrían fuego desde el suelo. Las explosiones de metralla iluminaban el cielo, y las ráfagas atravesaban las formaciones. En medio de aquel infierno ordenado, el Flak Bait mantuvo su curso, volando firme entre las nubes de humo. Las bombas cayeron justo sobre el objetivo. Las imágenes de reconocimiento confirmaron después que los talleres de Magdeburgo ardieron durante horas. Pero el precio fue alto. Varios bombarderos del grupo fueron alcanzados y se perdieron. El Flak Bait, una vez más, regresó lleno de agujeros, con el tren de aterrizaje averiado y uno de los motores humeando. Aún así, aterrizó en Le Culot poco antes del mediodía, completando su misión número 200. Los hombres lo recibieron con vítores. En medio del barro, los mecánicos abrazaban a la tripulación mientras el humo salía de los escapes aún encendidos. Nadie en la historia de la aviación estadounidense había llevado a cabo tantas salidas de combate con el mismo aparato. Aquella noche, el nombre del avión se escribió con tiza en una pared del hangar junto a la cifra redonda que todos querían recordar: 200 misiones, ninguna rendición. Durante las semanas siguientes, el grupo continuó operando contra los últimos focos de resistencia en el corazón de Alemania. El enemigo se desmoronaba, pero seguía combatiendo con ferocidad. En abril, el Flak Bait participó en varias incursiones más sobre líneas ferroviarias al este de Colonia y Hannover. Las condiciones eran terribles: cielos cubiertos de humo, defensas antiaéreas aún activas y un clima que cambiaba a cada hora. Sin embargo, el avión seguía respondiendo con la precisión de siempre. El 17 de abril, apenas unos días antes del colapso total del Reich, el bombardero encabezó una misión de su grupo hacia los alrededores de Magdeburgo nuevamente. Esa fue su última misión de combate registrada. Después de horas en vuelo, regresó a la base con daños menores y con su récord intacto. Los técnicos contaron más de 2000 perforaciones acumuladas en todo el fuselaje y un número incontable de reparaciones realizadas durante su vida operativa. Con la rendición alemana en mayo del año 1945, la guerra en Europa terminó oficialmente. Para muchos, la noticia fue un alivio. Para el Flak Bait, significó el descanso merecido tras más de 207 combates. En total, aquel avión había lanzado más de 170 toneladas de bombas,
volado cerca de 320.000 kilómetros y acumulado más de 725 horas en misiones de combate. Durante ese tiempo sobrevivió a incendios, a pérdidas completas del sistema hidráulico, a averías eléctricas y a ataques directos de cazas enemigos. Los registros del escuadrón indican que en 2 ocasiones regresó a la base con un solo motor operativo y que en una de ellas logró aterrizar con las ruedas reventadas y sin frenos. En otra, una explosión cercana destruyó el sistema de comunicaciones y el operador de radio tuvo que usar cables improvisados para mantener contacto con la torre de control. Aún así, el bombardero volvió a su pista, con la tripulación ilesa. El Flak Bait había superado lo imposible. Su historia se convirtió en símbolo de la resistencia humana y mecánica. Los periódicos aliados empezaron a hablar de él como el avión inmortal. Las fotografías de su fuselaje remendado circularon por toda la prensa, mostrando una superficie que parecía una armadura hecha de cicatrices. Cada parche contaba una historia. Un ataque en Normandía, un fuego sobre Luxemburgo, una noche en la que el cielo de Europa ardió. En los días posteriores a la victoria, el avión fue trasladado a un depósito en Baviera, desde donde emprendería su último vuelo hacia los Estados Unidos. El 18 de marzo del año 1946, el Flak Bait surcó por última vez los cielos europeos. No llevaba bombas ni tripulación de combate, solo su historia y su leyenda. Aterrizó en un aeródromo militar donde fue inspeccionado y clasificado como un aparato de valor histórico excepcional. El recién creado Ejército del Aire de los Estados Unidos decidió conservarlo como testimonio de la capacidad de supervivencia y del ingenio técnico de la industria norteamericana. Se convirtió en el único bombardero medio estadounidense que completó más de 200 misiones en combate real y regresó siempre a casa. Mientras el resto de los B-26 Marauder eran retirados o desmantelados, el Flak Bait fue desmontado cuidadosamente y enviado a los almacenes del Instituto Smithsoniano, donde se conservarían sus piezas originales. Las marcas de metralla, los agujeros en las alas, las reparaciones improvisadas y los nombres de las tripulaciones fueron preservados como estaban, sin retoques, como si el avión aún esperara la orden de despegar una vez más. La guerra había terminado, pero su eco seguía resonando en la memoria de quienes lo habían visto volar. Para muchos pilotos jóvenes, el nombre del Flak Bait se convirtió en sinónimo de resistencia, de coraje y de destino. Había desafiado el fuego antiaéreo, los cazas enemigos, los fallos mecánicos y el paso del tiempo, y aún seguía en pie. No era solo un avión, era la prueba viviente de que incluso el metal puede tener alma. Con el fin de la guerra, los hangares se llenaron de silencio. Los motores que habían rugido día y noche durante años se apagaron por última vez, y los bombarderos que habían surcado los cielos de Europa esperaban su destino alineados bajo el sol. Entre ellos, el B-26 Marauder se mantenía en pie, todavía cubierto de cicatrices, como si el metal mismo se negara a envejecer. Las autoridades militares comenzaron a revisar los registros. En total, durante su producción, se habían construido 5.288 ejemplares. Era un número inmenso, pero solo uno había logrado algo que ninguno de los demás alcanzó: sobrevivir a más de 200 misiones de combate reales. Ese era el Flak Bait, el bombardero que había resistido todo. Durante los años siguientes, el B-26 fue retirado progresivamente del servicio. Su carrera había sido corta, pero decisiva. Había pasado de ser considerado un diseño peligroso, casi suicida, a convertirse en una de las máquinas de bombardeo medio más eficaces de la guerra. Las estadísticas lo confirmaron. Para el año 1944, los Marauder del 9º Ejército Aéreo de los Estados Unidos registraban el índice de pérdidas más bajo de toda la aviación aliada en Europa, menos de la mitad de un 1% por misión. Los pilotos que lo habían temido terminaron admirándolo. Decían que el avión, una vez dominado, respondía con nobleza, como un animal salvaje que reconocía la mano de quien sabía guiarlo.
Los mecánicos hablaban de su estructura como de una obra maestra, ligera, resistente, capaz de absorber daños que habrían destruido a cualquier otro bombardero de su clase. En los años posteriores, algunos países aliados siguieron utilizándolo en tareas de prueba y entrenamiento. Francia Libre, Sudáfrica y el Reino Unido conservaron varios ejemplares hasta finales de los años 50. El resto fue desmantelado, vendido como chatarra o abandonado en aeródromos silenciosos, olvidados por el ruido del progreso. Pero el Flagbait no corrió esa suerte. Fue desmontado pieza a pieza y preservado con cada una de sus huellas de batalla. Los técnicos del Instituto Smithsoniano guardaron sus paneles perforados, sus motores ennegrecidos y sus inscripciones originales. Cada parche, cada marca de metralla fue documentada. Era más que un avión. Era un testigo del valor humano y de la obstinación de quienes se negaron a rendirse. Su historia trascendió el metal. En los archivos y en la memoria de los veteranos, el nombre del Flagbait quedó grabado como símbolo de resistencia. Había desafiado la muerte más de 200 veces y siempre había regresado. Y así terminó su viaje, no con una explosión, sino con el silencio respetuoso de quienes entendieron que aquel bombardero representaba algo más grande que la guerra, la voluntad de sobrevivir. Si te ha impresionado esta historia real del avión que se negó a morir, deja tu like, comparte este vídeo y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de los héroes del cielo.